Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Buenos días, bienvenidos a La Entrevista. Es un gusto saludarle. Hoy es 27 de abril, está por terminar el cuarto mes del año y las autoridades, como bien saben, han decretado una semana más de aislamiento a los hondureños, producto de la muerte de 61 hondureños por el COVID-19 y infectados 661. Cuídese porque faltan muchas pruebas que hacer en Honduras para ver quién tiene COVID y quién no tiene. Ya van 61 muertos, 661 que han dado positivo y gradualmente se espera que las pruebas vayan aumentando y eso va a reflejar cuánta gente está enferma en el país. Ese será nuestro primer tema. El segundo tema es el turismo y los pequeños hoteles de Honduras, cómo han sido afectados con el coronavirus y esta recesión que se tiene en el país. Voy a ir de inmediato con Carlos Umaña, él es médico especialista, está con mi compañera Shirley Martínez, luego la doctora Roxana Araujo, exministra de Salud y epidemióloga, que nos van a detallar. Carlos, ¿qué piensa? ¿Cómo está la cosa ahí en San Pedro? Es el principal foco de contaminación, el Valle de Sula, que lo hemos venido pronosticando. Llaman 661 infectados, 61 muertos y como aquí siempre tratamos de ser objetivos y decir la verdad, no especular, porque sí estoy de acuerdo. Pueden haber muchos infectados que andan en la calle, pero está bien, me parece, salvo mejor opinión de los dos médicos que me acompañan, que el gobierno da como alguien muerto por COVID cuando ya se le hacen las pruebas, para no especular. Voy entonces con mi compañera Shirley Martínez, que está con el doctor Carlos Umaña, y más adelante estará la Roxana Araujo, la exministra de Salud, con Gisela Cáliz. Buenos días, Shirley, adelante, y a Carlos. Buenos días, Raúl, un saludo a la distancia. Acá estamos con Shirley acompañándome y estamos pues a la orden, estamos realmente preocupados por esta situación y yo creo que la doctora Araujo lo va a reflejar muy bien. Hemos ido de 30 y pico de casos todos los días en San Pedro Sula. Creo que a raíz del laboratorio también de virología, tanto de la SINAGER, que ya está iniciando, y el próximo miércoles el del Seguro Social, nos iremos dando cuenta de la magnitud de esta pandemia. Hoy a San Pedro Sula, como siempre, pienso que la gente está abusando de ese privilegio de poder salir con un dígito, ya que he visto bastante circulación de vehículos, mucha gente en bicicleta, mucha gente sin mascarilla, y creo que está obligando al gobierno de la República a tomar una medida drástica en el Valle de Sula, porque me preocupa que ya vamos a entrar en una fase exponencial aquí en el Valle. Todos los modelos que se hicieron en el mundo, cuando ya usted se acerca a los 500 casos en una localidad, es peligroso que se vaya a hacer exponencial esto. Además estamos surgiendo las brigadas con las pruebas rápidas simultáneamente en todas las ciudades. Así que Raúl, gracias por la entrevista. Estoy muy preocupado francamente por la situación del Valle de Sula. Dos cosas, Carlos, antes de hablar con la doctora Araujo. El laboratorio de virología, ¿cómo está ese laboratorio ahí en el norte del país? Y segundo, la base exponencial, si le explicas a la gente qué es eso. Y también esas pruebas rápidas, al inicio se dijo que no vinieron los retrovirales con las pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas, ¿qué tan efectivas son ahí en el Valle de Sula? ¿Qué visualizas? La gente sigue sin hacer caso, es cierto. La gente, van 661 muertos, infectados y 61 muertos. Carlos, las pruebas son buenas. ¿Cuántas pruebas se hacen a diario en San Pedro? Que tú en el seguro, ¿qué sabes lo que has platicado con los otros médicos de los otros hospitales? Porque cualquier cantidad de gente hay en el norte. Me preocupa lo que dices de que la gente no está haciendo caso, la gente es burra. Repito, van 61 muertos, esto no es broma. Ha matado miles ya en el mundo, en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, cualquier cantidad de muertos. Carlos, laboratorio, virología, base exponencial y las pruebas.
son efectivas? Porque alguna gente hace un par de semanas decía que esas pruebas rápidas no funcionaban. ¿Qué hay de eso? Sí, mira Raúl, aquí tenemos un problema. La única institución que ha estado practicando las pruebas rápidas es el Seguro Social. Todavía no vemos que la Secretaría vaya a buscar a las personas. La estrategia de esperar a las personas que lleguen a los hospitales a hacerse la prueba no es la adecuada, por lo menos en este momento de la pandemia. No sabemos a ciencia cierta si las pruebas de la Secretaría ya están presentes en la ciudad, porque sí te puedo asegurar que las del seguro están. Las pruebas del Seguro Social tienen más o menos un 80% de especificidad, se validaron usando pacientes COVID positivos, PCR tiempo real, y el 80% de las pruebas nuestras arrojaron que da más o menos una cobertura de 80%. El Seguro Social las está efectuando desde hace más de 3 semanas, pero la Secretaría de Salud aún no ha comenzado las brigadas. Se supone que en la mesa técnica de epidemiología que hicieron la semana pasada, creo que esta semana inician. ¿Por qué deben de iniciar? Porque nosotros creemos que en la zona norte deben de andar unos 1.500 hasta 5.000 casos, en el peor de los casos asintomáticos, transportando el COVID por todo el valle, porque recordemos que cada paciente infecta de 3 a 10 personas. Entonces, la estrategia sería irlos a buscar a la comunidad, tal como está haciendo Costa Rica, Panamá, que están haciendo hasta 3.000 pruebas diarias. Creo que la Secretaría va a tener la capacidad de usar las pruebas en el Valle de Sula, puesto que la pandemia está aquí. Deberían de destinar creo que el 70% de las pruebas, porque es cuestión de días para que esto se vaya a otra zona del país si no hacemos. Así que los muertos, Raúl, y yo te voy a decir algo, a mí me parece que son más, porque todavía faltan unos 10 a 15 que murieron en salas COVID y no han sido confirmados. Murieron, se le extendieron certificados de defunción por COVID, tuvieron todos los síntomas de COVID y fallecieron en las salas COVID. Por lo tanto, creo yo que la estadística real de los muertos debe de andar en unos 70 a 75, lo que nos ubicaría más del 10% de tasa de letalidad. Las personas en el Valle de Sula, ¿sabes lo que creo yo que están esperando? Que caiga la gente en las calles, como Guayaquil, y eso ya sería una epidemia fuera de control. Por eso estamos urgidos de que la SINAGER efectúe las labores de control para que la población se quede en su casa. Y si no quiere hacer caso, una cuarentena total es mandatoria en todo el Valle de Sula, sin que nada esté abierto y sin que nadie circule. Sí, ¿cuántas pruebas hace el seguro diariamente ahí en San Pedro? Estamos haciendo más o menos 50 pruebas porque son la cantidad de pacientes que nos está llegando a diario en las diferentes localidades aproximadamente. Bien, luego, si me aguantas un momento, Carlos, el doctor Carlos Umaña, que está con nosotros desde San Pedro Sula, la exministra de Salud, epidemióloga y una persona conocedora y aparte de eso, bien ponderada, que explica bien, al igual que el doctor Umaña. Roxana Araujo, doctora, 61 muertos, infectados 661. Carlos dice que hay otra gente que puede haber muerto por el COVID, pero que lo tienen que verificar las autoridades de salud. ¿Cuál es el panorama que usted ve ahora? Lo que hablo de las pruebas, cómo estamos en Tegucigalpa. Ayer un empresario me decía, ya di la orden que si alguien se enferma de los empleados, que lo lleven al seguro, porque en otro lado no encontramos las pruebas. ¿Qué sabe, doctora, cuándo vienen más pruebas para el Ministerio de Salud y cuál es el panorama que usted analiza hoy ya 27 de abril? Sí, muy buenos días, licenciado. Un gusto saludarle y estar compartiendo con usted. Un saludo hasta San Pedro Sula al doctor Umaña, quien también ha hecho un esfuerzo enorme desde que inició pues la amenaza a nuestro país y después la presencia de la enfermedad del COVID-19. El Valle de Sula está realmente presentando una curva epidemiológica que es la que se esperaba en todo el país. Sin embargo, se ha centrado en lo que es el departamento de Cortés y específicamente en la ciudad de San Pedro Sula. Desde el inicio nosotros mencionábamos la importancia de tirar estas pruebas de laboratorio de forma rápida. Lo que el doctor mencionó es interesante, es decir,
una prueba rápida con una sensibilidad, una especificidad arriba del 80 y más del 80% es muy buena, es aceptable. Es decir, esas son las pruebas que se deben de tirar. Y eso, yo lo mencionaba al inicio, que cuando teníamos los primeros 100 casos y que sabíamos dónde estaban localizados, era mucho más fácil ir a esa búsqueda activa y de repente no ser tan reactivos en el sentido de que esperar que las personas llegaran a los centros de salud, a los hospitales, para la toma de la muestra, sino que teníamos que ser un poco más agresivos. Sin embargo, por algunas limitantes que ha tenido el país con el tiraje de pruebas, nos hemos quedado cortos. Es decir, tenemos una curva epidemiológica a expensas de las pruebas que se han tirado, que sabemos que no es la realidad. Sabemos que hay un porcentaje de personas que presentan una enfermedad asintomática. Es decir, en ningún momento presentan síntomas, no presentan fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, nada, sino que pasan desapercibidos. Y estas personas son las que andan contagiando al resto de los que tienen contactos con ellos. En esto del COVID hay muchas cosas, demasiadas cosas por investigar. Lo que sabemos nosotros es en base a lo que ha ocurrido en los otros países, en los países del primer mundo y cómo se ha comportado la enfermedad. Sabemos que vamos a la 7ª semana de este aislamiento, donde ha sido un sacrificio de todos, del pueblo hondureño, de las autoridades, de la empresa privada, de todos. Pero vamos a las semanas más difíciles en base a lo que se ha observado en los otros países, donde ese crecimiento exponencial se hace evidente. Es decir, nosotros de repente calculamos entre 8 o 10 personas por cada contacto, pero podrían ser más. Ya hay antecedentes de una persona de 82 años que contagió a más de 70 personas, a los que convivían con ellos, al personal a los médicos, a muchas personas. Entonces, en esto nosotros debemos de ser ponderados en ese aspecto y ser más agresivos en cuanto a la toma de muestras. Esta búsqueda activa es la que nos va a permitir a nosotros en un momento dado tener ese grado de confianza de decir, no, en este momento ya la persona que está infectando solo está contagiando a 1 a 2 personas. Y esos son datos estadísticos que en algún momento nos permiten suspender todas estas medidas que hemos venido realizando. Aquí en Tegucigalpa, en Francisco Morazán, hace poco transmitía la feria del artesano y el agricultor, la que está ahí enfrente al estadio, opera hoy, opera el miércoles, opera el viernes. El doctor Umaña, como usted lo pudo escuchar, estaba hablando que la gente allá en San Pedro no hace caso, que de repente quieren, Dios primero, eso nunca vaya a pasar. Lo de Guayaquil, que la gente la tiraban en la calle y otros la quemaban para que no infectara. Las medidas aquí en Tegucigalpa. Y doctora, una pregunta, yo sé que es difícil. ¿Ha mejorado lo que está haciendo el gobierno de la República? ¿Vamos por el camino correcto con el gobierno, las autoridades de salud? ¿Cómo está eso? Bueno, yo le podría decir que sí, de alguna forma todo esto que se ha realizado ha impactado en esta contención. Estamos en la 4ª fase, es decir, donde ya los casos salen tal vez no de la manera exponencial que hemos observado en otros países, pero que se presentan de manera frecuente y que está este brote importante en lo que es el departamento de Cortés, que está activo. No tengo los datos de la totalidad de pruebas negativas que ha tomado la Secretaría de Salud, porque eso sería sumamente importante, ver cuántas pruebas negativas han salido y de dónde son estas pruebas negativas. Es decir, aquí en el Distrito Central tenemos un silencio epidemiológico porque realmente hay una verdadera contención, porque tenemos miedo realmente a contagiarnos, estamos tomando las medidas de protección personal que tanto nos han recomendado. Las instituciones que están habilitadas, como los supermercados, los bancos, ahora las ferreterías están realizando el trabajo que les corresponde para la protección del personal y para la protección del cliente. Todo eso se tiene que analizar. Creo que sumando todo esto debemos de ver que aquí en el Distrito Central el cerco epidemiológico de repente a veces se hace más fácil. Es decir, una colonia como la Lincoln,
por ejemplo, donde se inició el caso cero, fue rápidamente cercada y esas 240 viviendas fueron intervenidas por la región metropolitana del Distrito Central. San Pedro Sula se hace muy complejo realmente cerrarlo, porque de repente sí podemos cerrar una colonia, pero esa colonia no tiene solo 2 o 3 entradas, tiene múltiples entradas, como lo hemos visto nosotros, y de repente la contención se hace más difícil. Tenemos el problema de la gente que vive del día a día y de repente no ha llegado la ayuda humanitaria con los alimentos y estas personas se arriesgan a salir a vender sus productos diarios. Y no solo se arriesgan ellos, sino que también sacan a sus hijos a ese comercio informal que han estado acostumbrados. O sea, todos estos factores se deben de analizar para ver qué es lo que está ocurriendo en las dos ciudades, por qué San Pedro Sula está en este momento ocupando el primer lugar de casos, por qué sigue tan activo, por qué el Distrito Central ha entrado a esta etapa de silencio, si realmente la cantidad de muestras son iguales, teniendo una población en números muy parecidos y las dos ciudades que concentran mayor concentración poblacional, por decirlo así. Doctor Umaña, comentarios, un diálogo entre ustedes dos para intercambiar pensamientos y posiciones. Según lo que me dice el doctor Umaña, la enfermedad avanza. Estamos, el viernes ya es 1 de mayo. Es cierto que para ambos, primero voy con el doctor Umaña, es cierto que mayo y junio habrán más enfermos, habrán más muertos. Y aquí hay que decir la verdad para que la gente haga caso. Lo que acaba de decir la doctora Araujo, es más difícil cerrar el Valle de Sula. Y yo me acuerdo los primeros días que vi una toma de la maquila, que le hablamos a don Mario Canaguati, habían como 5.000 personas ahí cerca, juntos todos. Bien, adelante doctor Umaña. Sí, muy buenos días, un abrazo a la distancia a la doctora Araujo, una gran profesional y que también ha estado luchando en esta pandemia. Estoy completamente de acuerdo con usted, doctora Araujo. La población del Valle de Sula es bien difícil. Fíjese que tenemos una gran cantidad de vendedores ambulantes a través de la CA5, 5 ciudades conectadas por una autopista, a menos de 30 kilómetros una de otra, y Puerto Cortés a 60, 70 kilómetros de San Pedro Sula. Esa condición nos hace sumamente dificultoso. Todas las colonias de San Pedro, como es un valle, tienen varias salidas, la gente es bien difícil y estoy completamente de acuerdo con usted que aquí deben de venirse y realmente analizar en una mesa técnica de alta dimensión académica cómo podemos hacer. Yo creo que ya es tiempo que el gobierno se deje asesorar. Con todo respeto, su departamento de epidemiología trabaja, pero creo que la mesa que está analizando el problema en Tegucigalpa debe de también analizar el problema del Valle de Sula. Raúl, acá es muy difícil, muy difícil cercar el valle. Debemos de pensar qué estrategia, y aquí sí yo llamo la atención que si necesitamos asesoría internacional, bienvenida, porque realmente la situación en el valle, ya tenemos un montón de enfermeras contaminadas, más de 15 médicos, y la cosa se está degenerando, los equipos de protección personal se están escaseando, y realmente esto nos tiene locos a todos los médicos y todos los profesionales de la salud. Yo temo mucho de que ya empecemos a usar las opciones B, que es Expocentro, que es el gimnasio municipal, y realmente estamos bien complicados, sumamente complicados. Yo urjo que realmente evaluemos al más alto nivel esta situación, doctor Araujo. Yo creo que a usted tienen la misma sintonía, que algo está pasando en la ciudad. Tenemos que ver por qué está pasando precisamente en San Pedro Sula. O sea, no solo es el comportamiento de la población, hay algo en el entorno, hay algo que hay que definir y concentrar los esfuerzos en el valle, porque si no esto se va a regar a nivel nacional. Doctora. Bueno, definitivamente lo que ha dicho el doctor es preocupante. Sabemos que se tiene que intensificar aún más esta búsqueda. La buena noticia, podríamos decir, es que ya el Seguro Social empezó a incrementar sus pruebas en esa búsqueda activa que ya la teníamos que haber hecho desde un par de semanas.
Sin embargo, pues por la falta de pruebas de reactivos o de algunos kits, no se pudo realizar en el momento, pero todavía estamos a tiempo de hacer esa búsqueda activa. Lo que él dice es una realidad. Ya las personas en las que entran en la sospecha de tener la enfermedad del COVID-19 y las que ya son confirmadas, ya no deben de estar en autoaislamiento en sus viviendas. Estas personas ya deben de estar en un autoaislamiento oficial por parte del sector salud. Ya se deberían de buscar las condiciones necesarias para que estas personas vayan saliendo de ese barrio, de esa colonia, de esa localidad y puedan irse evaluando por parte de esa manera, de ese aislamiento oficial. Es decir, sabemos de algunas personas que han tenido sospecha y que de repente mientras llegue ese examen de laboratorio andan haciendo sus funciones cotidianas que le permiten la salida según su número de dígito de identidad. Yo creo que eso no puede ser. En un momento tan difícil que estamos cruzando todos los países del mundo y que nosotros no nos quedamos atrás con una tasa de letalidad del 9,2%, que es la más alta de Centroamérica, consideramos que aparte de lo que la población pueda acatar, la población pueda hacer, nosotros deberíamos de ser un poco más agresivos. Lo digo desde el punto de vista del sector de salud en cuanto a la búsqueda de las personas que probablemente son un caso de COVID-19. Me dice aquí Polo Crivelli, hijo, el problema en Choloma es la falta de pruebas, la logística para salud. Está difícil eso, porque no hay pruebas. Y la policía militar ser más rigurosa en la forma de salida de cada ciudadano. El problema es que, como dice el doctor Umaña, la gente no hace caso y no hay tanto policía ni militar para ese montón de gente. Obligar a cada ciudadano a usar mascarilla, no todos los ciudadanos todavía tienen mascarilla, deben usarla, pero no todos tienen. Doctor Umaña. Sí, Raúl, no, sí, disculpe, es que pasó una moto. Mira, la situación creo que hay que endurecer, pero creo que la gente está obligando al gobierno a tomar una medida más drástica. Sí, tengo la sensación de que no va a obedecer y creo que debemos de por lo menos una semana hacer una cuarentena total para tratar en este momento bajar el pico de la curva. Yo creo que ya no hay otra alternativa, salvo que realmente en estos 2 días evaluemos que la gente no anda circulando. Yo lo que he propuesto es múltiples cordones y sé que es un problema y que no hay tantos policías, pero ni modo, muy probablemente haya que sacar a los soldados de la 105 Brigada, aunque no son expertos en contener gente porque es diferente la profesión. Si la gente le tiene respeto a los oficiales del Ejército de Honduras y saben que cuando el Ejército de Honduras anda en las calles es porque algo está pasando. Yo creo que ya la 105 Brigada y el señor presidente de la República debe de analizar la posibilidad de que el Ejército salga a las calles junto con la policía, aparte de la policía militar del orden público, porque la gente nos está superando el número de efectivos militares. Y se oye raro que un médico pida un ejército, pero es que cuando hay una pandemia, las medidas deben de hacerse más enérgicas. En Honduras, la gente le tiene mucho respeto a las Fuerzas Armadas y hoy yo creo que le pido a los comandantes de la 105 Brigada, al señor presidente de la República, que es el comandante general de las Fuerzas Armadas, que piensen la posibilidad de un acompañamiento para que la gente sienta respeto, porque está superando la cantidad de gente a los policías. Imagínate que aquí he visto escenas de que la gente rodea a los policías cuando andan pidiendo. Los policías no pueden hacer uso de la fuerza porque los derechos humanos se lo impiden. Pero si ponemos un poquito más grande los operativos, creo que la gente se va a quedar y va a respetar más esta cuarentena. Sí, va a empezar mayo y junio. ¿Va a ser más fuerte los afectados, las muertes, Carlos? Y esto para los dos después. Sí, definitivamente, Raúl. Yo considero, Raúl, que el pico ni siquiera lo hemos visto. Para mí va a ser entre junio y julio si definitivamente no hacemos algo.
y no podremos reactivar la economía. Yo quisiera, te lo digo sinceramente, que la gente hiciera caso. Reactivar la economía va a depender mucho de lo que las personas hagan. Pero así como veo yo el panorama en el Valle de Sula, como veo nuestras salas atiborradas, el Seguro Social igual está considerando traer, de hecho ya los está dejando hospitalizados a los pacientes, porque los que mandamos a la calle transgreden la norma, los de la Secretaría transgreden la norma. Entonces yo creo que ya, como dice la doctora, y eso es las palabras que yo quise dar a entender, ya debemos aislar en los hospitales o en los centros correspondientes a los pacientes. Por eso yo he recomendado a la población de las ciudades circunvecinas, La Lima, El Progreso, que ya deben de tener sitios las municipalidades para aislar a los pacientes positivos, porque va a ser la única manera, Raúl, de que estos positivos no salgan a la calle a contaminar. Doctor Araujo, ¿y para cuándo tendremos suficientes pruebas en el gobierno? Y porque me escribe alguien aquí, hay muy poca gente de salud, y el otro día también el doctor Carlos Aguilar sobre estos uniformes de bioseguridad me decía que solo se usan una vez algunos y se tiene la capacidad para estarle dotando a enfermeras, médicos. No sé si al final los médicos que renunciaron volvieron, si los médicos, los 2.000 médicos y enfermeras que iban a preparar, ya los prepararon para enfrentar esto. Entiendo que los médicos cubanos están más en los hospitales de San Pedro Sula. Sobre esto, doctor Araujo. Bueno, recordemos que por parte del comisionado para el tema de COVID-19, el canciller Lisandro Rosales, fue nombrado el doctor Cosenza, Roberto Cosenza, para el tema de COVID en el departamento de Cortés. Se ha hecho un trabajo bastante extenso e intenso en las últimas horas, a tal grado que ya se tiene georreferenciado todos los casos que han salido positivos por esta enfermedad en este departamento. Y esto también es una forma activa de poderle dar seguimiento a cada uno de estos casos. Claro, lo ideal hubiera sido aislar la totalidad de ellos en los centros que la Secretaría tiene conveniente y poder evitar el contagio con otras personas, sobre todo con el círculo familiar, que es con quien más conviven, donde se quita la mascarilla, no andan las 24 horas del día, por decirlo así, o el transcurso que tienen que estar conviviendo, sino que en algún momento se quitan la mascarilla y ese es el riesgo potencial. Entonces, se tiene que analizar todo eso, se ha hecho este trabajo, no sé en este momento cuántas pruebas tiene la Secretaría de Salud para poder hacer esta búsqueda activa a la que hemos mencionado. Lo que sí sé es que este laboratorio que está en Senasa y que hay personal de la Secretaría de Salud trabajando, ha incrementado el número de pruebas, sobre todo en San Pedro Sula, junto a con lo que está haciendo el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y esto de alguna forma también viene a mejorar esta búsqueda, ya no es tan pasiva de lo que están esperando según lo que hace el Laboratorio Central de Virología, sino que también ellos están ya descentralizando esta prueba y esto es muy bueno, esto es positivo. Es sumamente difícil desde el punto de vista epidemiológico decir cuándo nosotros podríamos tener el pico más alto. Yo de hecho no me puedo atrever a decir cuándo. Es tan impredecible con nosotros porque no tenemos una curva epidemiológica real, sino que tenemos lo que nos está llegando de manera activa a los centros de salud, a los hospitales, y es lo que se está captando. Sin embargo, sabemos que hay un porcentaje de personas asintomáticas que no han sido diagnosticadas y que andan contagiando a otras personas y que de repente pues podría ser el número un poco más alto de lo que nosotros estamos teniendo. Es decir, estas 661 personas podrían ser entre unas 1.500 y unas 2.000 personas realmente las que podrían estar con la enfermedad. Pero aquí, con lo que yo les interpreto a ustedes dos, la situación no ha ni empezado, porque también no hay pruebas y los hospitales van a colapsar. Y lo que está diciendo el doctor Umaña, ojalá los alcaldes que nos estén viendo, me parece bien que me corrija el doctor Umaña lo que ha hecho el alcalde Calidonio de San Pedro Sula, que ya preparó un gimnasio. Y los demás, porque los hospitales son hospitalitos los de nosotros, es la realidad.
son hospitales. Aquí con Carlos Aguilar, exministro de Salud, hablábamos que en el tórax habían 8 camas, a la semana todas estaban ya llenas. Así que, ¿cómo nos preparamos, doctor Araujo y doctor Umaña, para cuando ya la gente no quepa en los hospitales? Porque con estos 600 casos, solo con esos 600 casos, corríjanme, creo yo, ya tenemos un gran problema aquí en Honduras, van 661. Se están esperando unos hospitales que dijo el presidente que iban a venir, que todavía no han venido, que compró Inves. Y ¿cómo vamos a hacer con esto? Pues porque aquí mi razonamiento que ustedes todos están diciendo, que lo peor está por venir, que ni siquiera ha empezado. Umaña. Es correcto, Raúl. Es correcto, Raúl, tu apreciación. Mira, la Municipalidad de San Pedro Sula lo ha hecho bien. Ya tenemos 2 o 3 centros preparados. Me preocupa la ciudad de La Lima, aunque sé que ayer la población, anteayer, autorizó la construcción de un local en la colonia Citraterco, pero, y tú tienes razón, son hospitalitos. De hecho, el Seguro Social tiene capacidad para 60 personas, entre el hospital y la clínica Calpules. Igual el Leonardo y el Catarino Rivas tienen esa capacidad, y yo te lo digo francamente, espero que la próxima semana nos desborden los casos. La buena noticia es que con los protocolos institucionales hemos estado evitando intubar a los pacientes, Raúl. Déjame contarte que hemos tenido una tasa bastante interesante en el Seguro Social, en el cual nuestro cuerpo de internistas, médicos generales, de todo el instituto y la unidad de cuidado intensivo, estamos logrando no intubar a los pacientes. Te doy una buena noticia, tenemos la sala de cuidado intensivo vacía en este momento solo con un caso. Eso habla muy bien de que los protocolos sí se siguen, pero no queremos que nos desborden. Lo que queremos es aplanar la curva. ¿Para qué? Para que al que le dé COVID lo podamos tratar. Recordemos que esto va a durar 6 meses a 1 año mientras viene la vacuna. Entonces, sí tenemos posibilidades de tratar a los pacientes, pero si nos vienen en avalancha, es complicado para nosotros porque son hospitalitos. Tú has dado en el clavo esa cuestión. Así que invitamos a tener el plan B, a terminar de estructurar los centros, aperturar el hospital móvil que tienen en Villanueva, que aparentemente unos transformadores eléctricos es lo que falta, y el resto de las ciudades del Valle de Sula, incluyendo Puerto Cortés, que está un poquito más retirado, deben de tener las opciones B, centros especializados para aislar los pacientes para que no anden contaminando a la población. Aquí, por lo que escribe el hijo, creo que es correcto que se sentaran todos los alcaldes del Valle de Sula para ver cómo se trabaja conjuntamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Y las autoridades de salud, ustedes los médicos, ¿estás de acuerdo, Carlos? Por supuesto, yo he conversado con 4 alcaldes del Valle de Sula, con el ingeniero Calidonio, con el doctor Perdomo, con el alcalde Motiño de La Lima, o sea, he conversado con 4 alcaldes de las 5 ciudades, solo me falta Puerto Cortés, y he conversado con el alcalde de Choloma también, con su hijo, y están dispuestos a hacer una sinergia, Raúl. Aquí lo que pasa es que el gobierno tiene que entender que tiene que descentralizar fondos. ¿Por qué tiene que descentralizar fondos? Porque a esas personas que van a estar en esos centros de aislamiento hay que darles de comer, hay que darle de comer al personal. Se necesita en este momento un consejo de alcaldes con la mesa técnica, y eso yo lo propongo en calidad como de moción, que esa mesa técnica llame a los 5 alcaldes, que pueden venirse en 1 hora, están todos aquí. Yo sé que el ingeniero Armando Calidonio lo aceptaría, he conversado con él. Él está preocupadísimo por esta situación, igual que el alcalde Perdomo de Villanueva. Y él es médico, el alcalde Perdomo, entiende que se nos está yendo de las manos esto. Así que ya es tiempo que tomen en cuenta a los alcaldes, a las municipalidades, y que esa mesa técnica se reúna a la brevedad posible para que las brigadas que se van a hacer a buscar los pacientes las acompañen las municipalidades. Carlos, ¿qué bueno ha hecho el gobierno? ¿En qué se ha acertado? ¿En qué el gobierno de la República está bien encaminado? Yo insisto, con todo respeto, que ahí pongan a un doctor epidemiólogo o un doctor con experiencia al frente, porque Lisandro Rosales no es doctor. Es como que
Mel me hubiera dicho a mí en el tiempo que yo estaba con Mel Zelaya en la presidencia, Raúl, andaba, vos coordinás eso. Yo dejo, no sé nada. Yo me acuerdo una vez que aquí me preguntaron que si sabía de unos set y de unas cámaras. No, yo soy periodista, yo no sé de cómo se hace un set, no sé. Está bien que coordine, pero un médico, tiene que ser un médico. Así como estoy hablando con estos dos médicos, con todo respeto. Creo que el gobierno ha hecho bien el aislamiento aquí en Francisco Morazán, me parece que ha dado resultados. Solo hay un caso en Olancho. Eso de que siguen guardando a la gente es lo correcto. Hay que ver cómo se sostiene la economía. Pero yo insisto, quien debe coordinar es un médico que sepa de reactivos, de problemas epidemiológicos, pero no una persona que no sabe. Tal vez saben de otras cosas, pero un médico tienen que poner al frente. ¿Por qué la ministra de Salud no aparece como todos los días y está dando respuestas? Porque ella es administradora. Me han contado que es una buena administradora. Durante ella ejerció su trabajo profesional en la empresa privada. Ahora está al frente de la Secretaría de Salud, pero no es tonta la ministra. No sale hablando ella de cuestiones que no sabe, porque ella puede decir lo que le digan, pero ella no es médico. Es administradora y ella que administre bien los fondos de salud pública. Entonces, eso es lo que creo yo deberían de hacer y no se ha hecho. Pero Carlos, finalmente, primero te agradezco la comparecencia esta mañana, que se ha hecho bien y las recomendaciones finales, por favor. Sí, mira Raúl, que ha hecho bien el gobierno, sí ha hecho algunas cosas bien. Hizo una cuarentena de manera apropiada, localizó casos en el Distrito Central, en los demás departamentos, está comprando los ventiladores, independientemente de lo que haya pasado anteriormente, tiene la posibilidad de tener hospitales móviles, eso independientemente de lo que ha pasado, ustedes conocen esta situación, y en estos momentos se ha dejado aconsejar de una mesa técnica en Tegucigalpa, pero necesitamos los esfuerzos en el Valle de Sula. Definitivamente yo conozco la capacidad de la señora ministra, es una administradora. Yo diría que igual deben de poner una persona más entendida, con todo respeto para el comisionado Lisandro, debe de tener una persona de un nivel de tipo concurso, que deben de analizar quién sea la persona con dotes de liderazgo y de conocimientos científicos. Hay muchos en Honduras que rápidamente los pueden localizar. Y aquí en el Valle de Sula, igual, creo que el doctor Cosenza, que está aquí, no es sanpedrano, y necesitan una persona con conocimientos vastos del Valle de Sula para poder gerenciar esa mesa técnica. Debe de haber personas neutrales. Así que agradezco, Raúl, un abrazo a la distancia como siempre y gracias por la entrevista. Un saludo a la doctora Araujo y a los sanpedranos, quédense en casa si no tienen nada que hacer, por favor, ayúdenos, gente del Valle de Sula, los médicos. Quédese en casa, por favor. Gracias, Raúl. Dios te bendiga. Gracias. Fuerte abrazo al doctor Carlos Umaña, Chirly Martínez, que logró que pudiéramos entrevistar a Carlos Umaña. Aquí me dice Javier Villar, me escribe, me dice Javier, buenos días, Raúl, felicidades, bien dicho, pero tarde. Aclaro, yo he dicho esto siempre, que aquí deben estar al frente médicos, porque son los que saben. Si a mí me preguntan cómo hacer una noticia, cómo hacer una investigación periodística y algunas cosas de comunicaciones, pues yo lo sé, pero yo de medicina no sé nada, entonces hay que ir a buscar los doctores que saben. Así que ahí te mandé, me dicen también que hay ya voy a mostrar que con esto se está curando, la gente deje de andarse automedicando. Uno no es doctor, uno le pregunta a un doctor o a alguien que sabe o que lo lleve donde alguien que sabe para no automedicarse. Mira, Eddie, te mandé Microdacin, solución bucal, dice, que algunos están utilizando, pero le pregunto a la doctora Araujo, me dice Daniel Mejía, usted dice duras verdades pero necesarias. Y es cierto, un ejemplo, si yo le regalo a él un helicóptero, pero le digo que el requisito es que él se monte y lo vuele,
no se lo puede llevar, pues. Así que busquen a los mejores doctores, esto es con todo respeto, o si van a dejar coordinando a la persona que tienen coordinando, a don Lisandro Rosales, que se sienten con los médicos y salgan los médicos hablando. Para que así como estaba Umaña hace poco desde San Pedro Sula, y tengo a la exministra Roxana Araujo, que tienen conocimientos médicos y pueden hablarnos de estos problemas, pues que le digamos a la gente. Doctora, ¿qué hay que hacer? Si tenés aquí he escuchado de eso, doctora, de un microdacin, pero yo insisto, la gente deje de andarse automedicando, busque a los doctores. Doctor Araujo, por favor. Sí, licenciado, definitivamente que hay un cuadro de medicamentos que se está utilizando en base a lo que se ha visto en los otros países, sobre todo los resultados de las autopsias que se hicieron en Francia han ofrecido un conocimiento importante a la comunidad científica, a los médicos, en cuanto al tratamiento de los pacientes con COVID. Inicialmente, todos considerábamos que el problema de la neumonía por COVID-19 era el problema grave de esta patología. Sin embargo, a raíz de las autopsias que se realizaron, se observó que el problema grave también radica en la coagulación intravascular diseminada, que provoca coágulos y que estos pues pueden llegar al cerebro, al corazón, a órganos principales y producir problemas graves como los infartos del miocardio, infartos cerebrales y la muerte. Todo esto ha ayudado enormemente. Ese medicamento que menciona en los últimos días ha salido a colación a raíz de las declaraciones de uno de los especialistas también del Seguro Social con respecto a este tema. Eso ha sido usado de manera habitual en otras patologías respiratorias agudas que funciona muy bien. Y lo que se quiere realmente es que la persona tenga a mano algo de qué echar a mano, por decirlo así, y que no sea tan nocivo como posiblemente algunos otros medicamentos que tienen efectos secundarios más graves y que deben de estar bajo la estricta vigilancia de un médico. Es cierto, se recomiendan ese tipo de medicamentos, no se puede dejar de reconocer porque eso se ha usado en el pasado para enfermedades respiratorias agudas. Pero uno de estos me dicen que tenés ahí en la pantalla, uno de estos me dice más bien que es enjuague bucal. Pero yo insisto que la gente, mientras ustedes... Es que ese es un tipo como de aerosol, más bien, así, funciona como eso. No, yo decía de que... Puede ser enjuague bucal, como esa presentación, o puede ser un tipo de aerosol. Sí, que use eso la gente o no, doctora. Bueno, eso, como le digo, lo han estado recomendando en los últimos días, sobre todo especialistas. Yo se lo escuché prácticamente al doctor Videa, de parte del grupo médico. Este es uno de los, podríamos decir, de estos medicamentos que se utilizan junto con otros para mejorar o para ayudar posiblemente a disminuir la carga viral. En esa área, en la área orofaringe. Dígame algo, ¿qué viene ahora? ¿Qué se debe hacer? Van a incrementar los casos, van a incrementar las muertes, desgraciadamente. Dios nos proteja a todos, pero es la realidad que tenemos ahí. ¿Usted cree que...? Yo pienso que no sé de eso, solo estoy razonando y suponiendo con lo que me imagino, que si nos mantuviéramos como hasta ahora, hasta finales de agosto, tendríamos más posibilidades de que la tasa de mortalidad por el COVID-19 no se dispare tanto, no se colapsen los hospitales, vengan las pruebas con reactivos, hayan los hospitales que el presidente prometió y que los alcaldes coloquen en sus ciudades escuelas, gimnasios o centros donde se puedan acondicionar para atender los pacientes en caso de que los hospitales nuestros, que son bastante débiles, son hospitales que si antes de esto
teníamos cualquier cantidad de carencias, de falta de equipo, de falta de medicamento, de falta de personal médico, de falta de personal de enfermería, de falta de salubridad. Pues es la realidad de Honduras, porque también hay mucha gente que hay veces me empieza a decir, pero es que mira que en Estados Unidos hicieron esto. En Estados Unidos llevan cualquier cantidad de muertos, la potencia del mundo. Italia también, España también, y nosotros que tenemos todo lo que acabo de decir, lo tenemos desde antes. Si el dengue, que lo he hablado con la doctora Araujo muchas semanas, si el dengue ha matado cualquier cantidad de hondureños y tenemos el dengue y ahora tenemos el COVID-19 y tenemos todas las falencias que acabo de mencionar, es la realidad de Honduras, compatriotas. Porque ni la gente, bueno, los muy ricos, sí creo yo que ya compraron sus respiradores, los muy ricos aquí en Honduras, que es el 1% de la población. De ahí la clase media, que es muy poca también. Si colapsan los hospitales públicos y privados, ¿dónde se viene a meter uno? No va a haber dónde. Entonces, doctora, visualizando el panorama, usted que sabe, ¿qué aconseja? Bueno, nosotros todavía estamos en esa curva ascendente. Como le digo, yo por lo menos desde el punto de vista epidemiológico no me atrevo a decir exactamente en qué fecha podríamos alcanzar ese pico máximo, porque va a depender de un montón de factores, principalmente lo que nosotros como población realmente acatemos como recomendaciones de protección personal. Eso es sumamente importante. El hecho de que tengamos una salida segregada ha ayudado enormemente, claro. No fue como la primera semana aquí en el Distrito Central que salimos todos y que de repente hicimos un corte en ese momento y volvimos, iniciamos de nuevo ese conteo de los famosos 14 días. Sin embargo, hay población que todavía no está consciente de la gravedad del problema, lo mira y todavía cree que esto es una fantasía o que es un invento. No, estamos ante la peor pandemia que probablemente hemos visto nosotros a esta edad de vida que tenemos. Si bien es cierto, a principios de los años 1900, en 1800 hubieron pandemias sumamente agresivas, nosotros esta es la primera pandemia que nosotros miramos con este terror, con este miedo. Es indescriptible lo que el mundo ha vivido. Tenemos un antes y un después del COVID-19. Creo que si todos colaboramos, todos, porque esto no es una responsabilidad total de los entes gubernamentales, al final de cuentas quien responde por la salud de cada uno somos nosotros mismos, y sobre todo ser mucho más responsables. Voy a aprovechar esto con lo de los niños. Todos aquellos menores de 18 años son responsabilidad de nosotros, pero sobre todo aquellos niños menores de 10 años. No los expongamos. Hay padres de familia que los sacan, que no les ponen ni siquiera la mascarilla y ellos son responsables de estos niños. Y si no, miremos los datos que tiene una institución sumamente importante que vigila esto de los niños adolescentes, donde miramos que de 12 a 18 años hay 25 personas de las que se han confirmado. Y de 19 a 30 hay 119, pero estos de 12 a 18 años, más los 8 que se suman de 6 a 11 y los 8 que se suman de 5, es una responsabilidad nuestra. Es decir, es un contexto integral que tenemos que participar todos, la población principalmente. Este es un problema de salud enorme. Ningún país ni del primer mundo está preparado, ni ha estado preparado para esto. Se han ido desarrollando las capacidades en el camino y no digamos nosotros, que dependemos de insumos y equipos que vienen del extranjero y que en este momento pues todos los países los tienen abarcados y que no salen tan fácilmente. Entonces, creo que vamos a unas semanas sumamente difíciles según el comportamiento que se ha observado en los países de Europa, en Estados Unidos y en el mismo China. O sea, que no tenemos que relajarnos, no tenemos que estar confiados. Esto no difiere de otras enfermedades graves. Y lo que usted decía es sumamente importante. Estamos ante dos problemas de salud que nos han afectado mucho. Uno, el dengue, que sigue siendo una epidemia, que la tenemos, y esta pandemia del COVID que nos tiene de rodillas a todos. ¿Qué sabe, doctora, de ese hospital de Villanueva que
se habla que ya habría sido instalado, le capté al doctor Umaña de que faltaban unos transformadores. ¿Qué sabe de eso? Mire, cuando esos hospitales generalmente o cualquier otra instalación, como se hizo para dengue el año pasado, que se habilitaron lugares que no eran para esos gimnasios y que se necesitan transformadores, generalmente los alcaldes municipales, junto con, si mal no recuerdo, con la designada que tiene que ver con esto, con la parte económica, que es la designada Rivera, hacen un trabajo sumamente rápido en cuanto a adquirir los transformadores y poderlos instalar. Considero que eso no debería ser un impedimento que dure muchos días, por lo más unas 48 horas más para que esos transformadores estén instalados y que ya ese hospital pueda estar en funcionamiento. Sí, finalmente, doctora, quiero agradecerle. Recomendaciones, como usted bien dice, no nos puede dar una fecha, pero yo pues tampoco sé de una fecha, pero analizando todos los problemas que tenemos en el sistema de salud, que todavía no hay pruebas suficientes, no sé si, y ojalá que las pruebas que estén viniendo con los reactivos. Donald Trump le prometió ayuda al presidente Juan Orlando Hernández. En un momento voy a leer lo que ha pedido la embajadora Lizzie Flores allá en los Estados Unidos también. Sus recomendaciones finales, doctora, por favor. Eso es sumamente importante lo que se ha hecho por parte del gobierno y el presidente Juan Orlando Hernández. Esta donación que va a dar Estados Unidos viene como anillo al dedo en este momento tan difícil, donde las pruebas sumamente importantes para la búsqueda activa, sobre todo pruebas de calidad, puedan ser donadas a nuestro país. Eso definitivamente que es una gran ayuda. Sabemos que es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer, pero las recomendaciones siguen siendo las mismas. Es decir, nosotros tenemos que manejar las medidas de protección personal. No debemos olvidar esa mascarilla, saber que si tenemos que salir en ese día que nos toca por la numeración del último dígito de la tarjeta de identidad, tengamos la precaución de llevar el alcohol gel, porque no vamos a tener un lavamanos con agua y jabón para estarnos lavando las manos, pero el alcohol gel funciona muy bien. Y al regresar a nuestra vivienda, hacer todo el proceso de desinfección, que si bien es cierto, es algo controversial porque unos dicen que sí, otros no, pero entre más medidas de protección personal usemos, podemos disminuir el riesgo de poder contagiarnos. La exministra, la epidemióloga, la doctora Roxana Araujo, me escribe Marlon Pineda, que es alcalde de Santa Cruz de Yojoa, dice: gracias a Dios nosotros por los momentos estamos sin casos en el municipio. Nosotros tomamos decisiones por suerte en el momento apropiado, y la verdad que el apoyo de los ciudadanos, comités de seguridad locales han sido trascendentales. Repito, este es el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, Marlon Pineda. Aunque por algunas decisiones que se han tomado, la directora departamental de salud nos ha dejado hasta de hablar, molesta por nuestras denuncias, que ha habido que actuar rápido. En este momento creo que los resultados son los que hablan. Esperamos en Dios, sigamos manteniendo a nuestra población concientizada que hay que mantenerse en casa. Y Marlon, tenga ahí al par dos doctores que lo estén asesorando, porque usted es un buen empresario, pero ocupa dos doctores para que mantenga así, sin caso, Santa Cruz de Yojoa, y ojalá que no se enoje la señora esta de salud, cuando la directora departamental, cuando se le pidan algunas cosas. Así estamos. Voy a leer una nota. Esto es lo que ha pedido la embajadora Lizzie Flores allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a darle lectura en este momento a esta noticia. Más adelante voy a hablar del turismo y los pequeños hoteles afectados por el COVID-19. Bien, y la nota, ahí le mandé una nota a Kelly Olivera, ya ratos, pero aquí la voy a leer. La embajadora Mary Elizabeth Flores Flay, representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, solicitó al secretario general, el portugués Antonio Gutiérrez, que se pueda apoyar a Honduras con 250,000 kits completos para pruebas de COVID-19, lo que estoy diciendo, lo que necesitamos, las pruebas. Mediante una nota diplomática, la embajadora pidió de manera directa al secretario de la ONU su apoyo para que el país se le suministre los kits.
Es así que urgimos la atención del secretario general a efecto que ponga sus buenos oficios para que a Honduras se le facilite las donaciones de los kits completos de pruebas de coronavirus en las cantidades requeridas que permitan al personal médico destacado a estas faenas cumplir a cabalidad con la gigantesca tarea insta la embajadora hondureña. Es por ello que, para enfrentar esta crisis, recurrimos en forma directa a la Secretaría General para que interceda con celeridad que el caso demanda, de manera que nuestro país y el pueblo pueda obtener las pruebas y los kits que son tan urgentes requieren en las cantidades suficientes como un mínimo de 250,000 kits completos para efectuar las pruebas que permitirán cumplir las recomendaciones internacionales y salvar vidas, exhorta en el documento Lizy Flores. Se indicó que de parte de la Secretaría General de la ONU dieron acuso de recibo de la nota y que la jefe del gabinete del secretario general en el mensaje, la embajada Lizy Flores contestó: haremos lo posible, le contestaron a Lizy, haremos lo posible en respuesta a la solicitud que ha hecho la alta funcionaria del gobierno hondureña, la embajadora en la ONU. Lizy Flores pide 250,000 pruebas de kit del COVID-19 a las máximas autoridades de la ONU, encabezadas por Antonio Guterres, que es de nacionalidad portuguesa y que es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a una pausa. Al volver, el daño al turismo. Bueno, le escribía a una persona que los pequeños hoteles en el país tienen grandes problemas. La grande, la pequeña y la mediana empresa tienen grandes problemas. Vamos a ir a una pausa. A alguien le escribía yo hace un rato que me preguntaba y me dijo, entonces le contestaba yo, bueno, que los transportistas están parados, los restaurantes están parados, los comedores de las carreteras están parados, hay tantas cosas, la economía, ya vamos a hablar de esto de los pequeños hoteles y el turismo, que es uno de los principales generadores de dinero y de circulante en el país, ha sido duramente afectado. Una pausa y continuemos. Y si usted escuchó a Roxana Araujo y a Carlos Umaña, hagan caso. Ya van 661 infectados en Honduras, muertos van 61 y el pico de infección todavía no está. Que se pongan de acuerdo los alcaldes, especialmente en el Valle de Sula, que se rodeen de los mejores doctores. Los doctores, las enfermeras, los felicitamos, son los que saben. Nosotros hagamos caso. Y también, ojalá que las pruebas que está pidiendo el gobierno, lo que ofreció Trump, que lo mande, que no sea demagogia de Trump, que nos ayude, porque él salió a contar que había estado hablando con el presidente Hernández Alvarado de Honduras. Ojalá que Trump nos cumpla y que esta solicitud que hace Lizy Flores en la ONU también tenga una respuesta positiva para conseguir esos 250,000 kits para las pruebas del COVID-19 en Honduras, porque eso es lo que necesitamos, pruebas buenas, reales, para saber quién está enfermo y quién no está enfermo. El que esté enfermo no es que se va a morir, sino que se le aparta, se trata, obviamente algunos pueden morir, pero ya teniendo ese conocimiento el país puede avanzar y más adelante ir abriendo ya las empresas, el comercio, y mientras tanto tenga cuidado. Hoy aquí en Tegucigalpa está abierto el mayoreo. Lunes, miércoles y viernes van a abrir el mayoreo. Tome las medidas correspondientes porque el COVID mata, y también cuídese en la casa. Yo cuando oigo un zancudo me pongo de correr porque aparte del COVID está el dengue. En el marco de la crisis sanitaria, el esquema estatal garantizará del 65% al 90% de los créditos que las MIPYMES soliciten a bancos, cooperativas y otras instituciones financieras para reiniciar sus operaciones. Los pequeños hoteles generarán más de 25,000 empleos directos y más de 175,000 indirectos. Constituye el tejido cutáneo de la industria sin chimeneas, con pequeños y medianos hoteles que cubren el 80% de la oferta nacional.
En el 2018, el comercio, hoteles y restaurantes dejaron 24.996 millones de lempiras al país. En los primeros 9 meses del 2019 aportaba 19.058 millones de lempiras. Hoy el ingreso se vino estrepitosamente abajo como secuela económica de la enfermedad viral. La crisis sanitaria golpea también el 15% de micro, pequeñas y medianas empresas del sector informal de la economía y para mayo el 28% habrán cerrado, aseguró el gerente de Empresas Sostenibles del COEP, Gabriel Molina, en base a un estudio con la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras. Vamos al tema del turismo y los pequeños hoteles. Voy a iniciar entonces con Roberto Ceguera, que es el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Honduras. Don Roberto, ¿cuál es la situación de ustedes luego de todo lo que ha ocurrido con esto del COVID-19? Buenos días. Buenos días, Raúl. Un placer saludarlo. Igual a los televidentes de su prestigioso foro. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Queremos manifestar quiénes somos, cómo estamos y qué es lo que proponemos. En Honduras existen más de 1.200 hoteles pequeños. El 100% de los hoteles ha sido afectado. Un 98% está cerrado, ¿verdad? El 2% que está operando, Raúl, lo hace con tasas de ocupación menores a un 5%. A la fecha ya más del 76% de nuestros empleados permanentes ha sido suspendido. Y el 100% de los empleados temporales ya poco está con nosotros. Los pequeños hoteles somos propietarios de más del 80% de las camas que existen en Honduras, de las habitaciones de Honduras. Tenemos más de 25,000 empleos directos, beneficiamos a más de 175,000 personas. La contribución al PIB es más o menos de los 40,000 millones. Eso significa un aporte al fisco entre 7,000 a 8,000 millones. Esa es la importancia de los pequeños hoteles, Raúl, y eso es como estamos. Nosotros estamos afrontando la situación con optimismo, con fe, con Dios, que podemos salir adelante, y es por eso que hemos hecho algunas propuestas al gobierno en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito de energía, en temas de simplificación administrativa, en temas de impuestos. Ayer hablaba con un amigo que es empresario y me decía, y los pequeñas empresas, ni las grandes, ni las medianas, ni las pequeñas empresas todavía han podido tener acceso a esos fondos que habla el gobierno. Yo mencionaba a la ministra de Turismo, Nicole Marder, que puede servirles de puente para ver cómo ustedes pueden accesar esos fondos. Quiero que me repita, me dice que la operación es un 2%, el 80% de la hotelería y de las camas, cuando habla de camas, o sea, las habitaciones en los hoteles del país están en los pequeños y medianos hoteles. ¿Cómo pueden accesar ustedes estos fondos del gobierno? ¿Qué han hablado con el gobierno? ¿Qué soluciones hay para ustedes? Efectivamente, Raúl, el 80% de las camas, o más del 80% de las camas o de las habitaciones del país corresponden a los pequeños hoteles. Es donde ustedes hacen turismo interno. Cuando hacemos turismo interno no lo hacemos en las grandes cadenas, lo hacemos con los pequeños hoteles. Esa es la importancia del sector. Mire, nosotros participamos en diversas mesas. En la mesa de turismo estamos representados también en la mesa de la MIPYME. Tenemos contacto permanente con la ministra de Turismo, con Paminondas Marinakis, que es el presidente de Canatur. Tenemos contacto con el ministro de Trabajo Madero, con don Eval Díaz. Tenemos contacto con diferentes sectores del gobierno, y hemos estado trabajando en buscar alternativas, y esas son las que queremos plantearles en este momento, Raúl. Que platicaron con ellos, pero ¿qué les dijeron? Pues porque ya va más de un mes, se ha alargado y una semana más, y creo yo que se va a alargar un poco, se va a alargar más tiempo. ¿Qué salidas hay? Efectivamente, por eso es la preocupación, por eso es la declaratoria de emergencia, Raúl, porque como usted muy bien apunta, estamos conversando desde mediados de marzo, ya estamos finalizando abril, no tenemos plata para pagar la quincena del 30 de abril,
a nuestros empleados. No queremos que nuestros empleados se vayan a casa sin dinero por el tema, nos preocupa el tema salud, el tema alimentario de nuestros colaboradores y lógicamente de nuestras familias, ¿verdad? En el tema laboral, lo que hemos platicado con el ministro Madero son dos cosas. Uno es un mecanismo a través del RAP, mediante el cual el RAP aporta 3.000 empiras, el gobierno aporta 1.000 empiras, los empresarios aportamos 2.000 empiras. El tema aquí, Raúl, es que solamente el 11% de los hoteleros está afiliado al RAP. No es solución total. Un segundo mecanismo que hemos buscado es un alivio solidario, que es parecido al que está utilizando la Maquila, donde el gobierno aporta 3.500 lempiras, los empresarios aportamos 2.500 lempiras. Este segundo mecanismo sería aplicado por un espacio de 6 meses a los trabajadores, tiempo durante el cual se estarían capacitando, porque no queremos que vayan a casa solamente a hacer nada, simplemente queremos que vuelvan con nuevos y mejores conocimientos para que la reapertura sea lo mejor posible. Con este mecanismo, la Cámara Nacional de Turismo va a ser la encargada de administrar los fondos, el gobierno se los va a pasar. Esperamos también que el Congreso Nacional pueda ampliar de 120 días a 180 días el tiempo de la suspensión. En estos momentos el Código de Trabajo establece un máximo de 120 días. Pero, ¿cuál es el tema aquí, Raúl? Es que el sector turismo no se va a recuperar antes de un año. Nosotros hemos hecho una línea de tiempo de 2 años. Entonces, durante un año es la fase crítica, la fase crítica, y el segundo año ya es la fase de recuperación. Entonces, por eso es que hablamos de 6 meses en los que tenemos que sostener nuestros trabajadores. Sí. Ese es el ámbito laboral. Y ahí tiene que ver también el tema del INPOP, del RAP, del Seguro Social. Estamos pidiendo colaboración. Ya el Seguro Social nos manifestó que va a continuar atendiendo a nuestros empleados, ¿verdad? Igual con el pago del 13º y 14º mes, hay que tomar algunas acciones porque el 14º mes está a la vuelta de la esquina y no tenemos plata. Ahora, para todos estos mecanismos, Raúl, está la contraparte empresarial y la contraparte empresarial no tiene fondos. Es por eso que hemos hecho algunos acercamientos con Banprovi, con la banca privada, para que se nos dé una línea de crédito que nos permita cubrir los gastos por planilla, servicios públicos, que el ENE igual nos está cobrando tarifas súper altas, ¿verdad? Estamos cerrados y nos están promediando la energía. Entonces, esta línea de crédito, Raúl, ya está aprobada por Banprovi. Doña Mayra Fal se ha portado muy bien, lo agradecemos muchísimo, pero en la banca hay cierto temor, ¿verdad?, en prestarle al sector. Entonces, aquí hay un llamado a la banca para que continúe confiando con nosotros y nos agilice los desembolsos, porque la plata ya está para el aporte del sector empresarial, ¿verdad? Lo que hace falta es que el Congreso apruebe el alivio solidario, que el Congreso mueva de 120 días a 180 días el plazo de suspensión y echarlo a andar, ¿verdad? Porque, como usted muy bien dice, ya llevamos 1 mes y medio hablando de esto y el 30 de abril faltan 3-4 días nada más, ¿verdad? ¿Cuánta gente, antes de hacer una ronda, está en Ciguatepeque, en Heredia y Mejía? Don Jorge López está en Copán y Roberto Díaz está en el lago de Yohoa. ¿Cuánta gente trabaja en los pequeños hoteles en el país, según el estimado que ustedes tienen? Porque me habla de que el Congreso esta suspensión laboral la lleve hasta 180 días. Otra cosa, esos fondos en la banca, a través de Banprovi, ¿a qué porcentaje se les estaría prestando a ustedes? Ok, empleos directos, Raúl, tenemos más de 25,000 empleos. Sin embargo, beneficiamos a más de 175,000 personas, ¿verdad? Si usted multiplica los 25,000 empleos por 7 y a eso le agrega los empleos indirectos, estamos hablando de más de 175,000 personas, ¿verdad? Las que están en riesgo en este momento. Los fondos sí efectivamente están aprobados por Banprovi, fueron aprobados en condiciones blandas, por eso es que le digo yo que agradecemos a Banprovi el apoyo, porque el capital de trabajo nos lo están dando a 7 años, con 2 años de gracia. Durante 2 años de gracia solamente vamos a pagar intereses anualmente. La tasa de interés es del 10%, es una tasa buena para nosotros, la consideramos buena. Realmente creo que las condiciones en que salió el producto es muy importante. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta un tema sumamente importante, Raúl.
y es el tema del fondo de garantía. Estos créditos van a ser contragarantizados por Confianza. Confianza hasta ahora ha cubierto hasta un 50 o 60% del préstamo que uno solicita y hasta $50,000. Entonces, estamos pidiéndole al Congreso de la República que incremente la cobertura de Confianza a un 80% y que se pase de $50,000 a $70,000 para que nos dé mayor acceso al crédito. Porque en este momento donde la banca tiene temor, y es lógico, es normal, tenemos que proteger la banca, el sistema financiero del país es la vertebral de la economía, pues hay que protegerlo, lo entendemos muy bien. Por eso es que necesitamos la contragarantía del Estado, una soberana, les decía en un principio, pero nos fuimos por los fondos de garantía, que me parece excelente, porque los fondos de garantía no ocupa que el Estado ponga plata, simplemente usted pone 1.000 millones en fondo de garantía, eso se multiplica por 8, entonces son 8.000 millones los que se pueden contragarantizar. Entonces, si nos suben el fondo de garantía al 80%, con estas condiciones que le he mencionado de Banprovi, el acceso al crédito va a ser fácil, va a ser inmediato. Aquí lo que necesitamos es que la banca divulgue estas condiciones a los diferentes oficinas que tiene el país, porque el otro problema que hemos tenido es que cuando usted va a Santa Rosa de Copán, va a Ceiba, a Tela, los banqueros no se dan cuenta porque de repente no les han comunicado las medidas que se han tomado a nivel del gobierno o de las juntas directivas de los bancos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante, Raúl, y creo que realmente vamos por buen camino. Es lo que usted dice, agilizar las cosas, que el Congreso se reúne este próximo martes, lo apruebe de una vez y que la banca también agilice los procesos, que se reincorporen algunos empleados de la banca porque solo están trabajando la gente de servicio al cliente o ventanillas, pero necesitamos que nuestros créditos sean aprobados lo antes posible. Sí, don Roberto, de acuerdo a lo que le escucho, sin ser un administrador ni un economista, los números no son malos para ustedes, el espacio de tiempo para el pago y el interés me parece bastante favorable, ¿o estoy equivocado? No, es favorable, Raúl, es favorable. De hecho, Banprovi movió sus plazos de capital de trabajo. Normalmente un capital de trabajo, Raúl, en épocas normales no debe pasar de 2 años. Y se lo digo como banquero, también soy banquero. Entonces, un capital de trabajo es para 1 año o 2 años el plazo. 7 años, con 2 años de gracia. Yo creo que eso es un tema muy favorable, ¿verdad? Y lo apreciamos mucho, pero vuelvo y repito, el tema es que la banca nos agilice, nos continúe apoyando, que continúe confiando en nosotros, porque somos gente responsable. De hecho, no les hemos fallado. Somos, como le digo, más de 1,000 hoteles, tenemos instalaciones. Yo mismo tengo hoteles con mucha inversión, ¿verdad? Se les está pagando normalmente. No estamos pidiendo condonaciones, Raúl, no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente estamos pidiendo tiempo, espacio para poder recuperarlo. Voy a hacer una ronda para escuchar a sus otros colegas. Neredi Mejía está en Ciguatepeque. Buenos días. Su comentario de la situación de los hoteles ahí en Ciguatepeque, que en los últimos años ha venido prosperando bastante, pero sin duda esto ha causado un daño tremendo en todas las industrias del país. Neredi, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Gracias por el espacio. Realmente, como en todos lados del país, en Ciguatepeque los hoteleros estamos luchando por sobrevivir, ¿verdad? Estamos peleando la batalla de nuestras vidas y es textualmente la vida, ¿verdad?, de nuestras familias, la seguridad alimentaria de nuestras familias y la de nuestros colaboradores también, y asimismo la vida de nuestro patrimonio, cosas que hemos trabajado por muchísimos años. Yo creo que es bien importante recalcar este estado de emergencia. ¿Por qué nos estamos declarando en emergencia? Sabemos que al igual que muchos sectores, ¿verdad?, estamos cerrados, pero somos los pequeños hoteles y somos parte del turismo, que es el sector más vulnerable que existe y que va a tardar, como dice don Roberto, en recuperarse y volver a la normalidad por lo menos 2 años. Y solo hay que usar la lógica, Raúl. ¿Quién en este momento está pensando en salir de su casa, verdad?
no hay dinero, no hay plata. Cuando los negocios empiecen a reactivar, el mercado empresarial, que es uno de nuestros mercados más fuertes como pequeños hoteleros, el ejecutivo, pues lo que va a buscar es regresar a casa, número uno, para ahorrar los viáticos y número dos, para sentirse más seguro. Entonces, para recuperar esa confianza, estamos manejando una curva. De hecho, yo le mandé a Oscar, ¿verdad?, al estudio, una gráfica, no sé si la tienen ahí. Es una gráfica que ha llevado mucho estudio, ¿verdad?, que delimita claramente las fases de recuperación de los pequeños hoteles. No sé, Raúl, si la estamos viendo en pantalla, porque es de suma importancia para que la audiencia pueda entender un poco cómo es que este enfermo, porque al igual que los pacientes de COVID, ¿verdad?, el sector hotelero está enfermo. La diferencia es que los pacientes que logran recuperarse lo pueden hacer en 21 días. Los hoteles que logren recuperarse, que aguanten esta tormenta, lo van a hacer en un periodo de mínimo 1 año. Entonces, lo que estamos diciéndole a todos los actores de la economía, el gobierno, la banca, la energía, el INPOP, el RAP, todo lo que mencionó don Roberto, es: si no nos ayudan ahorita, ¿verdad?, no es que nos regalen nada, si no nos dan tiempo, si no nos dan los auxilios que necesitamos, si no colaboran con nosotros, se pueden quedar en la mano con 1,000 hoteles, y operar un hotel es dificilísimo. Si no le podemos preguntar, por ejemplo, a Banco Atlántida, que administra 2, y yo sé que es muy costoso. Imagínense administrar 1,000 y de todos los tamaños posibles. Entonces, necesitamos tiempo, Raúl, necesitamos auxilios que se acomoden al sector hotelero. ¿Y por qué el sector hotelero es tan importante? Porque no solo de pan vive la gente, ¿verdad?, sino que también en algún momento vamos a querer salir de este encierro, y asimismo dependen de nosotros, como decía don Roberto, 25,000 empleos directos, 175,000 familias y una tasa turística que depende casi arriba de un 95% de los hoteles del país. Para que Honduras esté contado en el mapa como destino turístico, tiene que haber esa tasa del 4%, y quien la paga en su mayoría somos los hoteleros, que estamos gritando, que estamos pidiendo auxilio, que si no se nos ayuda con tiempo, con condiciones especiales, vamos a morir, y ese hueco va a quedar en la economía del país. Estamos pidiendo por la seguridad alimentaria de nuestras familias, y realmente yo quiero decirle algo, Raúl. El hotelero, el verdadero hotelero, demuestra todos los días que se quita el bocado de la boca para atender al peregrino, al que viene, al extraño. ¿Cuánto más no vamos a querer quitarnos el bocado de la boca para alimentar a nuestras familias, a la gente que nos tiene donde nos tiene hoy? ¿Cuánto más no vamos a querer rescatar ese patrimonio que nos ha costado tanto trabajo? Y como dice don Roberto, no estamos pidiendo regalos, estamos pidiendo tiempo, estamos pidiendo solidaridad, estamos diciéndole a todos los actores de la economía: si no nos ayudan, si no nos dan el zapato que nos queda, entonces vamos a morir y ese hueco va a quedar. Y finalmente quiero terminar diciendo algo. Mire, Raúl, yo creo que no hay hondureño que ahorita no esté escuchando las chicharras allá afuera, ¿verdad? Cigarras dicen afuera, y en Honduras decimos chicharras. Lo que nosotros ocupamos es que nos permita los actores de la economía sobrevivir, ¿verdad?, ejecutar la misión de la cigarra. ¿Qué hace la cigarra? Por 1 año completo, ¿verdad?, por 1 año completo, ella lucha por sobrevivir, está ahí cuidándose. Y cuando llegue el verano, y cuando llegue ese anhelado verano, que es esa Semana Santa que usted mira ahí en el 2021, esa cigarra, esa chicharra canta hasta reventar. Y sabemos que los pequeños hoteles vamos a estar a reventar la próxima Semana Santa, si Dios lo permite. Vamos a, y vamos a ir creciendo. Si usted mira esa línea de tiempo, vamos a ir creciendo,
y vamos a cumplir con todos los compromisos como hasta ahorita lo hemos hecho, pero necesitamos tiempo, necesitamos que nos permitan, como dice don Roberto, sobrevivir. Estamos siendo muy optimistas, estamos confiando en el Señor. Él ya ha abierto puertas, ¿verdad? Todos los actores de turismo nos estamos uniendo, pero necesitamos que nos ayuden a ejecutar la misión de la chicharra, la misión de la cigarra, para que podamos cantar hasta reventar. Y como dice Mercedes Sosa, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que viene de la guerra. Eso es lo que ocupamos, aliados, porque sabemos que nos podemos recuperar y sabemos que podemos salir victoriosos de esta, pero ocupamos ayuda, Raúl. Sí, aguanto un momento en línea, voy ahora hasta Copán, Santa Rosa en vivo. René Escalón está con don Jorge López, luego don Roberto Díaz, pero antes, ayer un amigo me decía, el descuento al impuesto sobre la renta aprobado para las pymes y empresas naturales, que en teoría se había aprobado era por el 8% de impuestos sobre la renta a pagar por el periodo 2019. Ahora resulta que la señora Miriam Guzmán solo quiere dar un descuento correspondiente a la última cuota, y él me hablaba que eso sería como 3.000 lempiras. Vamos a mandar a entrevistar hoy a doña Miriam Guzmán sobre esto del impuesto sobre la renta. René Escalón, adelante. Bueno, buenos días, Raúl. No es René Escalón lo tengo por un lado aquí ayudándonos con otras cosas. Gracias por el espacio, gracias a Dios por permitirnos este momento para poder llegar hacia el pueblo hondureño y para explicar un poco lo que somos los pequeños hoteles en el país. Ya mencionó don Roberto y Neridí todo cómo estamos sufriendo, cómo estamos declarándonos en emergencia en este momento, y no dejo de sentirme triste al escuchar también a Neridí cuando veo su reacción ante las situaciones que estamos pasando. Hablándole puntualmente de Santa Rosa de Copán, sabemos que queremos ser una ciudad completamente turística, sin embargo la realidad es que el 80% de nuestros clientes y huéspedes son de trabajo, por lo que en algún momento, al ir reactivando algunos sectores del gobierno, algunas personas van a tener que venir a Santa Rosa forzosamente, y aunque algunos van a tratar de viajar al día para no quedarse en nuestros hoteles por evitar el contagio y el riesgo, otros van a tener que hospedarse. Estamos en toda la disposición como pequeños hoteles de seguir capacitando a nuestro personal, capacitándonos nosotros mismos para poder acatar todas las medidas de bioseguridad que se requieran para poder reaperturar. Mucho agradecemos al gobierno central, a nuestra ministra, que aparte de ser amiga, es colega también, empresaria del rubro hotelero, lo que están haciendo, pero compartimos desde Santa Rosa de Copán todo lo que don Roberto mencionó como asociación de pequeños hoteles a nivel nacional. Somos el rubro turístico más delicado, más vulnerable. Recuerde que lo que nosotros vendemos es un servicio intangible. Lastimosamente yo siempre hago una comparación, que yo no puedo venir como el bodeguero y si no vendí 10 cajas de cornflakes hoy, las saco mañana o las dejo en mis estantes y las vuelvo a vender, pero la inversión ahí está. Lastimosamente nosotros vendemos un servicio. Si mis 24 habitaciones no se ocuparon hoy, mañana solo voy a tener las mismas 24, no podré sumarle eso y hacer 48 para vender más. Entonces agradecemos al gobierno lo que está haciendo. Necesitamos que sean más proactivos y que se activen más rápidamente. Lastimosamente comprendemos a la banca, sabemos que hay un riesgo, que hay un miedo, porque nuestro sector va a tardar en reactivarse mucho más que otros pequeños sectores, incluso restaurantes que pueden vender a domicilio y que están gritando que por favor abran y que les permitan vender a domicilio porque necesitan reactivarse. Recordémosles a los bancos que de alguna manera nosotros ya tenemos nuestras hipotecas ahí, nuestras empresas, todo lo que nosotros y nuestros padres han trabajado por años y años, ya está ahí respondiendo. Hemos estado al día, hemos sido pequeños hoteleros que hemos estado al día completamente con todo lo que nosotros tenemos que pagar.
Y al son de hoy, Santa Rosa de Copán, con un promedio de 40 hoteles, un promedio entre todos de 500 empleados, en un 98% cerrados, son 500 familias también directas sin dinero para comer. Mi caso personalmente, como de otros 3 o 4 hoteles en Santa Rosa, que no hemos podido cerrar del todo porque hay 1 o 2 clientes internacionales que no pudieron salir del país por alguna razón o que por trabajo todavía están in situ. Tenemos la necesidad y no tenemos el pudor de despedir del todo a nuestros empleados o de mandarlos a descansar sin ganar nada. Lo poco que estamos generando en este momento, Raúl, es para darle de comer a nuestros empleados, para irles abonando quincena a quincena lo poquito que se hace para que ellos coman con sus familias. Muy personalmente, las otras cargas que tenemos financieras las hemos tenido que estar sufragando con tarjetas de crédito y amontonando más deudas. Como dijeron mis colegas, no estamos pidiendo en este momento nada regalado. Sabemos que nuestra reactivación como sector tan sensible y vulnerable va a ser lenta. Sin embargo, necesitamos que nos apoyen, que sigan confiando en nosotros, porque aquí estamos como esta industria sin chimeneas que necesita reactivarse y que está dispuesta, como le mencioné, a capacitarnos y a seguir todas las medidas de bioseguridad que se requieran. En este tramo, en este tiempo que hemos estado cerrados, la mayoría de los hoteles hemos estado, para no despedir a algunos de nuestros empleados, hemos estado limpiando profundamente el hotel, desinfectando, haciendo cosas que no podemos hacer todos los días porque normalmente tenemos clientes. Pero aquí estamos, con la mente puesta en Dios, que vamos a salir adelante de esto. Le pedimos al gobierno que nos ayude, que active todas esas condiciones que han ofrecido. Gracias a la banca por seguir confiando en nosotros, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Y aquí estamos como santarrocenses esperando que esto pase pronto. ¿Cuántos hoteles hay en Santa Rosa? ¿Cuántos han cerrado? Tenemos un promedio, ¿y cuántos están abiertos? Tenemos un promedio de 40 hoteles. De 40 hoteles, si acaso estamos abiertos 3 o 4, con 1 y 2 huéspedes únicamente, que por supuesto no nos generan ni siquiera para pagar la luz. Y ese es otro tema, que aquí en el casco de la ciudad sí han leído los contadores y todo está más o menos en regla. Sin embargo, en las áreas de alrededor están haciendo, bueno, yo sé que es un tema aparte, pero están haciendo esos promedios que nos matan. ¿Cómo es posible que si los hoteles estamos cerrados completamente sigamos generando el mismo gasto de energía? Y si no lo estamos generando, ahora se lo inventan subiéndole a la energía de las calles y todo para podernos cobrar las mismas cantidades. Estamos en calamidad, por eso es que nos estamos declarando en emergencia. Sí, denme un minuto, vamos a hacer don Roberto Díaz, el Hotel Casalenca del Agua de Yohoa, Roberto Díaz del Valle. Don Roberto, buenos días, ¿qué le decimos a la población? ¿Qué pasa ahí en Casalenca y en el Lago de Yohoa con el sistema hotelero? Buenos días, Raúl, muchas gracias por esa oportunidad que nos están dando a nosotros para poder expresar lo que estamos viviendo en todas las zonas de Honduras. No voy a hablar en nombre de Casalenca, voy a hablar en nombre de todos los hoteleros, restauranteros, de todo el sector turismo de lo que es el Lago de Yohoa. No es que si operamos o no operamos, la verdad no podemos ser responsables en operar. Número uno, porque no estamos preparados, nos estamos preparando cuando esto se acabe, estar con toda la bioseguridad que podamos ofrecer, y no es nada de eso, sino que también no vamos a tener turistas. Pero está el factor humano. Tenemos colaboradores, tenemos artesanos a los que les compramos, tenemos pescadores, tenemos agricultores, operadores de turismo que dan a conocer todos los puntos de interés de la zona del Lago de Yohoa, que están sin trabajo, están sin recibir el sustento para poder llevar sus casas, poder llevar comida, poder llevar todo lo necesario. Cada hotel está haciendo un esfuerzo por poder mantener sus colaboradores. Es un esfuerzo titánico. Poder también no pagarles, bueno, en ciertos momentos tenemos que pagar dinero, en otros momentos tenemos como ayudarles con la misma provisión que quedó en los hoteles, dárselas a ellos para que puedan subsistir. El problema no es que si se reactiva el turismo o no se reactiva el turismo. Estamos pidiendo por favor,
rogándole al gobierno que nos apoyen para poder seguir sosteniendo estas empresas. No solo sostenerlas por ahorita, sino que vuelvan a revivir, que vuelvan a reactivarse. ¿Por qué? Porque es algo bien importante para el sector de la economía. Nosotros también somos generadores de divisas, y si perdemos esta cantidad de hoteles en Honduras, que no los podamos rescatar, al venir el turista no vamos a poder atenderlos en varios sectores del país. Si viene el turista, que decir aquí a 2, 3, 4 años empieza a venir el turista extranjero, no van a poder venir al lago de Ojoa porque no va a haber quién va a prestar el servicio. Por otro lado, tenemos que mantener los hoteles. El hecho de que un hotel esté cerrado no significa que no estamos teniendo gastos. Tenemos que mantenerlos limpios, tenemos que estarlos fumigando, para que no se va a deteriorar toda la inversión que se ha hecho. Entonces, aquí en el lago de Ojoa tenemos alrededor de 30 hoteles, de los cuales creo que solo 1 o 2 están operando, ¿verdad? Estamos capacitándonos eventualmente para una próxima reactivación, ojalá que sea a mediano plazo, y lo único que les pedimos a la población es que sigan con esos protecciones de bioseguridad para poder salir esto lo antes posible con la ayuda de Dios y con la ayuda de toda la población. Y nuevamente repito, necesitamos la colaboración del gobierno, la colaboración de la gente, que siempre se acuerde de nosotros, que también nosotros comemos, también nuestros colaboradores tienen que vivir. Gracias a don Roberto Díaz del Hotel Casalenca, bonito hotel. La mayoría de los hoteles del lago están cerrados. Es una situación muy difícil la que enfrentan los pequeños, medianos hoteles del país. Los grandes creo que tienen alguna ocupación más por extranjeros y gente que todavía está en el país. Bien, don Roberto Ceguera, recomendaciones finales sobre esto del impuesto sobre la renta, que repito también, habían hablado que el descuento del impuesto sobre la renta aprobado para la pyme y empresas naturales, que en teoría se había aprobado, era por el 8% del impuesto sobre la renta a pagar por el periodo 2019. Ahora resulta que el gobierno solo quiere dar un descuento por lo correspondiente a la última cuota también. Esto va a haber que revisarlo. Vamos a mandarle a consultar a la señora Miriam Guzmán, porque es cierto, la gente había entendido que se iba a dar un descuento del impuesto sobre la renta por todo el 2019, pero ahora con la última cuota la ayuda es mínima, pírrica, por no decir nada. Si solo es la última cuota, sería nada. Sus peticiones, don Roberto, como presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles del país, y peticiones al gobierno, también a la banca, reafirmarle lo que dijo al inicio. Gracias, Raúl. Efectivamente, estamos confiando en que Dios está con nosotros, ¿verdad? Con el tema del financiamiento, Raúl, hay una segunda parte que creo que es muy importante recalcar. Ya hablamos del capital de trabajo, que es el que nos va a servir para poder apoyar a nuestros trabajadores. Ahí esperamos la cobertura del 80% por parte de confianza, ¿verdad? Sin embargo, Raúl, es sumamente importante mencionar que Banprovi y la banca privada nos dieron 3 meses de gracia para pagar nuestras deudas. Como hemos apuntado todos, no nos vamos a recuperar en 3 o 6 meses. En la línea de tiempo nos ha demostrado que es un año el que ocupamos de emergencia y otro año para la reactivación. Entonces, aquí el pedido es para que Banprovi y la banca privada nos alarguen por lo menos 3 meses más. ¿Para qué? Para darnos tiempo a poder readecuar y reestructurar todas nuestras deudas. O sea, no podemos, Raúl, pagar las deudas de mayo, o de junio, o de julio, de agosto, porque vamos a estar cerrados. O sea, no sabemos cuándo las autoridades van a autorizar la reapertura. Y queremos que la reapertura sea ordenada, sea responsable, sea en el tiempo que los doctores digan. No queremos afectar a la salud del pueblo, queremos contribuir a la salud del pueblo, queremos contribuir al sostenimiento alimentario de nuestros empleados. Es por eso que creo que esto de la reapertura debe ser un trabajo de equipo, un trabajo donde colabore el gobierno, colaboremos los empresarios, colaboremos nuestros trabajadores, colabore el público en general, ¿verdad? Entonces ahí es donde se hace necesario pensar en una reestructuración de deudas,
tanto de las deudas que tenemos con Banprovi como las que tenemos con la banca privada, y tienen que ser unas reestructuraciones a largo plazo que consideren periodos de gracia de al menos 1 a 2 años con tasas de interés accesibles, porque aquí tenemos que pensar en cuotas. Aquí no hay que pensar, Raúl, en tasas o de repente en algunos beneficios. No, el tema es cuotas. Aquí como a estas empresas que le venden muebles o cosas en empresas comerciales, que lo que le dan es cuota, que le dicen pague esta cama con 100 empiras semanales, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar en los primeros años de los pequeños hoteles, ¿verdad? Buscar cuotas bajas, y ya después, cuando nos reactivemos, pues volveremos a la normalidad, a poder pagar todos nuestros compromisos por diferentes conceptos, ya sea por financiamientos, por servicios públicos, por proveedores, ¿verdad? Y otro tema sumamente importante es el tema de la simplificación administrativa, Raúl. Es sumamente engorroso lo que tenemos que hacer. La ley de fomento del turismo tenemos que ampliarla porque perdimos ya un año. El 2020 es un año perdido, ¿verdad? No lo vamos a recuperar nunca. Dios mediante vamos a operar nuevamente 2021, pero hay que buscar una forma de que los hoteleros sigan siendo amparados. Una ley que realmente tiene buenos beneficios, pero que necesitamos retomarla, ¿verdad, Raúl? Y finalmente, pues es decirle a la población y al gobierno que estamos esperando ese apoyo, que a la banca que estamos esperando que continúe confiando en nosotros, ¿verdad? Que vamos a continuar siendo responsables como hasta ahora lo hemos hecho. Como dijo Jorge, nuestras garantías están ahí, el trabajo de todas nuestras vidas, incluso de muchos de algunos padres de nuestros hoteleros están ahí. Los 25,000 empleados directos y los 175,000 familias están esperando ese oxígeno, ¿verdad? De parte del gobierno. Esperamos que el Congreso Nacional nos apoye aprobando estas medidas lo antes posible, que Banprovi también nos apoye con la readecuación de las deudas, igual que la banca privada. Y queremos pues agradecer, Raúl, a Dios y seguir con esa confianza de que los pequeños hoteles lo podemos. Y Albert Einstein decía que en época de crisis solamente la inteligencia, la innovación supera al conocimiento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en los pequeños hoteles, preparándonos con inteligencia, preparándonos con cosas innovadoras para poder salir adelante, Raúl. Muchas gracias, de verdad. Que Dios nos bendiga. Gracias, don Roberto Ceguera, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles. Voy a cerrar con Neridi Mejía, que está en Ciguatepeque. Neridi, aquí los muchachos les encantó la participación de Mercedes Sosa, ¿fue verdad? Su comentario final, ¿qué le decimos al pueblo, a los bancos, al gobierno? Sabemos que es una situación muy, muy difícil para ustedes. Así es, Raúl, muy difícil para todos. Realmente quiero expresar el sentimiento no solo de mi persona, sino que de toda la asociación. Nuestra casa Honduras se está quemando, tenemos una emergencia todos, no solo los pequeños hoteles, y ante una emergencia, ante una situación así, para salir sobrevivientes, para salir victoriosos, no debemos de buscar culpables ni empezar a señalarnos, sino más bien tenemos que actuar como equipo, actuar solidarios, organizados, disciplinados, y solo así vamos a salir con vida. Gobierno, empresa privada, todos los actores económicos, ¿verdad? Y público en general, tenemos que empezar a sobreponer la vida antes que nada, ¿verdad? Y darnos la mano. Y realmente concluyo dejándoles eso en su mente y en su corazón. Lo único que los hoteles pequeños están pidiendo, ¿verdad? No son regalos, sino que nos permitan librar la batalla de la chicharra, ¿verdad? Que nos permitan sobrevivir, que nos den las medidas de auxilio que necesitamos, el tiempo que necesitamos, porque somos guerreros, somos luchones y vamos a cantarle al sol hasta reventar, ¿verdad? Este verano que viene, esta Semana Santa, en el nombre de Dios, vamos a ver
llenos nuestros destinos, ¿verdad? Con una Honduras sana, saludable y con una sonrisa grande, amando más que nunca y agradeciéndole a Dios por nuestra vida. Gracias. Gracias, Neredi Mejía, también miembro de esta Asociación de Pequeños Hoteles. Ella está en Ciguatepeque. Es difícil la situación. Ojalá que las autoridades del gobierno, de turismo, la banca, hayan escuchado y los desembolsos sean pronto. Están pidiendo también que el plazo de suspensiones sea de 120 a 180 días, que lo apruebe el Congreso por la difícil situación que tienen ellos. Porque es cierto, imagínense esos hoteles donde no hay nadie en las habitaciones y son pequeñas empresas que no es fácil para los dueños. Un amigo aquí que tenía 2 restaurantes me dijo, voy a cerrar, no puedo pagar otra quincena más. Eso es parte del desastre que nos está dejando el COVID-19, que ya nos deja 61 muertos y 661 infectados. Voy con Giovanni Villalobos. ¿Dónde se encuentra Giovanni? Hay operativos porque el que no tiene nada que salir no salga, y si no está autorizado, también que no salga. Giovanni. Gracias. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Me encuentro aquí en las inmediaciones del Estadio Nacional y pues como usted lo menciona, hay operativos. Están aquí revisando que las personas que circulan sea conforme al último dígito. Buen día, inspector Salgado. Sí, muy buenos días. Lo que es el pueblo hondureño, pues está mandando aquí lo que es apoyo aquí en la seguridad, deportiva seguridad, que en la feria de la agricultura artesano, aquí el estadio Morazán, ¿verdad? El estadio, y apoyando más que todo que siempre se tomen todas las medidas de bioseguridad y que también que transiten de acuerdo al número de hitos que le toca también estar la persona, ¿verdad? Según todos los artículos de SINAGER. ¿No han tenido algún problema con personas que circulan no correspondiéndoles al dígito? No, hasta ahorita no, todo está en normalidad, todo el personal está circulando normal, todos los vehículos, y aquí estamos en apoyo, tenemos apoyo también, estamos trabajando con el apoyo de tránsito por parte de la alcaldía, orden vial, orden público, y la policía municipal, y por parte de las Fuerzas Armadas tenemos apoyo para que todo sea un éxito aquí en el dispositivo de seguridad. Bueno, y en los retenes que tienen ustedes en la capital no ha habido ninguna incidencia que lamentar. Hasta ahorita, pues, el día de hoy, pues gracias a Dios no, todo ha salido bien por la voluntad de Dios. Bueno, gracias al inspector Salgado, que se encuentra en este retén que se ubica aquí en la entrada a la Feria del Agricultor y al Artesano, pero también es para revisar si las personas que conducen sus vehículos les corresponde al dígito que el Estado ha autorizado según las normas adoptadas por la emergencia del COVID-19. Este es mi informe desde las inmediaciones del Estadio Nacional. Tiburcio Carillas Andino, yo retorno con ustedes. Buen día. Buenos días. A mediodía estaremos informando el Triste y el Pirata y el Chele, supuestos miembros de la MS, fueron capturados en la colonia Roble, desapercibidos en el interior de una vivienda. Buena vivienda tenían estos. Tendremos detalles a mediodía, pero antes nos vamos con una información internacional. Trump y Macron, el presidente de Estados Unidos y de Francia, han tomado la determinación de revisar, y es que han habido muchos cuestionamientos a la OMS. Repito, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Francia. Antes de irnos, quiero decirles, ese montón de carros que vieron ahí, es gente que anda hoy en el mayoreo. Omar Videa le dijo ayer a René Amaya, el doctor Omar Videa, que tomemos las medidas que tomemos, va a incrementar el número de casos de personas con COVID-19. Oigan bien, tomemos las medidas que tomemos y que van a haber más muertos. Así que hay que cuidarse. Miren, ahí está el estadio como si fuera sábado. Entonces, si Omar Videa, doctor, dice que tomemos las medidas que tomemos, que es cuidándonos, porque yo reconozco en Tegucigalpa se ha cuidado después de lo del Senado Belén y todo eso,
Pero hoy ya la gente anda como loca. Y no hemos llegado a la parte más fuerte del desarrollo de la pandemia. Cuídese, para que cada quien de nosotros no sea uno de esos que dice el doctor Vidal, que se va a infectar o se va a morir. Porque esto sigue y sigue duro. Pues Trump, presidente de Estados Unidos, y Macron de Francia van a revisar los convenios con la OMS. Pasen buen día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, coincidieron en la necesidad de reformar la Organización Mundial de la Salud durante una conversación telefónica, informó la Casa Blanca en un comunicado. Durante la llamada, hablaron de los avances positivos en la lucha contra la pandemia de coronavirus y el progreso hacia la reapertura de las economías mundiales. Los dos líderes expresaron su esperanza en que el P5, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se reúnan y analicen la respuesta de la ONU a la pandemia. Estuvieron de acuerdo en la necesidad de reformar la Organización Mundial de la Salud, indicó el texto, que agregó que también hablaron de asuntos regionales y bilaterales críticos. A mediados de este mes, Trump ordenó congelar los fondos con los que Estados Unidos contribuía a la financiación de la OMS, tras haberse quejado de la gestión de la crisis de coronavirus por parte de la organización. La Casa Blanca acusa al organismo de salud de la ONU de ceder a la influencia política y financiera de China y retrasar la declaración de la pandemia del COVID-19. El mandatario estadounidense justificó su decisión por la oposición de la OMS al cierre de fronteras para combatir la propagación del virus, por no haber actuado antes y por no haber solo confiado, sino también alabado al gobierno de China. Francia lamentó esa decisión y reiteró su compromiso, y en especial el del presidente de la República, con el organismo internacional. Así lo indicó la portavoz del Consejo de Ministros francés, Sibeth Ndiaye. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.